Muy bien, queridos. Entonces, les doy buenas venidas a todos ustedes. Muchas gracias por estar en nuestra clase 9 del día de hoy, donde vamos a seguir con el análisis de la ética nicomaquea. Me parece que estamos llegando en los últimos puntos decisivos de esta grande obra, que es además una síntesis, un resumen de la ética en la antigüedad. Y esto lo digo con tranquila seguridad, porque en realidad la ética nicomaquea ha sido el libro más comentado sobre filosofía moral en la era patrística, en el mundo árabe y en el mundo escolástico, en la escolástica medieval. Así que ninguna obra de filosofía práctica ha sido, como la ética nicomaquea, prestigiada en distintas tradiciones filosóficas, teologías y civilizaciones, y autores que aunque estén dentro del mismo lugar, han interpretado de distintos modos esta obra. Por eso es una obra paradigmática, porque cuando la tenemos en cuenta, vamos a ver que, por ejemplo, un autor como Duns Scotus ha interpretado en un modo distinto de un otro autor que es Guillermo de Ockham, por ejemplo, pero los dos están en la misma orden religiosa, que es la orden franciscana. Y además autores como Alberto Magno, Tomás de Aquino, que estaban en lo mismo contexto y en la misma orden religiosa, los dominicos, han interpretado esta obra de una manera muy próxima, en algunos casos cercana, de lo que algunos pensadores árabes islámicos han hecho con la misma obra. Esto para decir que esta obra ha penetrado distintas civilizaciones, distintos matrices filosóficos y teológicos, y además ha influenciado distintos mundos teóricos, razón por la cual esta obra merece toda la nuestra atención. Y en el día de hoy, nosotros vamos a estudiar una parte que es absolutamente decisiva en el pensamiento de Aristóteles, que es la concepción de justicia y racionalidad práctica. Y importante fijarse que la justicia como virtud cardinal no es posible sin la prudencia, porque como nosotros vemos, la prudencia es la condición para todas las virtudes cardinales. Alguien, que no recuerdo quién, me ha preguntado en la parte final de la clase anterior, de la clase de jueves, ¿por qué es la prudencia es a la vez una virtud intelectual y una virtud del carácter? Y no he tenido en aquel momento condición de responder a esta pregunta porque estaba muy cansado. Entonces les ha dicho que en aquel momento no tenía ninguna condición de continuar. Pero ahora voy a volver para traer la respuesta a la pregunta que me han hecho en aquel día. Es decir, que la prudencia
de todas las virtudes humanas es la virtud que tiene dos naturalezas. Es una virtud intelectual y es una virtud del carácter. ¿Y lo que este significa? Esto significa que, porque la prudencia es una virtud intelectual, dianoética, ella puede ser aprendida por la experiencia y por el ensino de algún modo. Y además es también una virtud del carácter. Y por lo tanto, la prudencia también, para ser aprendida, tiene que ser practicada en el hábito humano. Fíjense, por lo tanto, que esta prudencia es compleja, porque para aprenderla tendremos que tener experiencia y aprendizaje. El aprendizaje de la prudencia no es solamente teórico, sino que es también por medio de los ejemplos de las otras personas que son para nosotros maestros, autoridades y todo eso. Por lo tanto, si tengo en un modo de convivencia, de convivio, ¿no? Desde chico, alguien que siempre habitúase a comportarse, a obrar con prudencia, tendré un ejemplo de una persona prudente. Y por lo tanto, mi experiencia habitual de este chico va a ser, por decirlo así, más próxima, más cercana de la prudencia. Porque voy a aprender y entonces voy a practicar. Obviamente que es por medio de la experiencia, por lo tanto voy a errar, acertar, hacer errores, hacer aciertos, pero todo eso me va a llevar a la capacidad de deliberar rectamente sobre lo que es bueno y conveniente para vivir bien. ¿Por qué? Porque voy a ver ejemplos de personas que viven bien en sus vidas. La prudencia, por lo tanto, es un modo de ser racional, verdadero y práctico respecto de lo que es bueno y malo para el ser humano. O sea, yo voy desde chico mirando una persona o algunas personas que, por el ejemplo, van convenientemente viviendo bien a respecto de lo que son los bienes humanos básicos y rechazando los males. Y por eso tendré una imagen mental más evidente, más nítido para mí de lo que es una forma de vida buena y por lo tanto de lo que es una forma de vida feliz. Por eso ha dicho Aristóteles que una acción bien realizada es ella misma la consecución del fin pretendido, como nosotros ya lo vimos. El bien del acto humano es intrínseco a el acto. La prudencia se refiere a los asuntos humanos y por lo tanto a lo que es el objeto de la deliberación. Nosotros vimos lo que es la deliberación. La elección, el juicio, la deliberación, el pasaje del juicio, el razonamiento práctico. O sea, la deliberación es sobre los medios adecuados para que el fin pueda ser realizado
por medio de esta acción. Y esto es el carácter muy importante que tenemos en la prudencia. Así que para estudiarmos la justicia, no es posible ser justo sin ser prudente. La prudencia en Aristóteles, y fíjense que en Platón la prudencia y la sabiduría no son distintas en un modo muy nítido, muy claro. En Aristóteles, a la vez, sí. Aristóteles diferencia la sabiduría especulativa de la sabiduría práctica que es la prudencia. Y por eso Aristóteles ha dicho que todas las formas de excelencia moral son causadas por la prudencia. No hay virtud moral sin prudencia. La prudencia es la virtud intelectual de la razón práctica y a la vez es la primera de todas las virtudes morales. Es a la vez las dos formas de hábitos. Pero la prudencia es, primeramente, ejemplo. Yo tengo que tener ejemplos de lo que es una buena persona para que yo pueda identificar esto. Yo no voy a aprender lo que es una buena persona leyendo conceptos. La lectura de los conceptos puede ser algo importante, pero no es suficiente. Puedo leer 1.000 millones de tratados de moral, pero si no soy capaz de imaginar o quizá de ver a alguien se comportando, obrando en un modo bueno, yo no seré capaz de comprender esto. Y por eso es muy difícil pensar quién ha venido antes, el bien humano o el acto bueno de un ser humano. No hay como pensar este. Y por lo tanto, lo que es cardinal de todo es la prudencia. Un gran pensador que se llama San Isidoro de Sevilla ha dicho que la prudencia es la madre del derecho y de la ley, y que la ley es la regla mental de la prudencia y el derecho es la medida empírica, externa de lo que es la ley, en un modo en que la ley y el derecho son conceptos análogos, aunque no sean iguales y ni tampoco um, sinónimos, pero son sí correspondientes analógicos, porque la ley es un acto de la razón, regla, regla y medida de los actos humanos. Esto es mental. Y el derecho es la medida y la regla concreta, determinada del justo. Y lo que hace esta correspondencia analógica entre ley y derecho, entre acto de la razón práctica y la realización concreta y determinada del bien humano y la realidad humana, es la prudencia. Pero para que todo eso sea posible es necesario el hábito de hacer con que la regla y la medida que es mental se torne física, concreta, determinada. Y el nombre que nosotros damos para este hábito es justicia. Y por eso no es posible que exista justicia sin prudencia. Fíjense que
Esto no es solamente una descubierta de los griegos. La grande tradición jurídica del derecho romano también lo sabía. ¿Cuál es la virtud más importante del derecho, según los romanos? Muchos podrían decir, es la justicia, profesor. Y yo lo diré, no. La virtud más importante del derecho es la prudencia. Y por eso, en Roma antigua, si usted está en Roma, va al Coliseo, bueno, va a pegar la vía dei Fori Imperiali, que es la calle que te lleva hasta el Coliseo, y los dos lados de la calle, ahí estarán los fueros romanos. El foro de Augusto, de César, de Nerva, de todos, de Trajanus, de los emperadores que han construido aquel lugar, porque en aquel lugar ahí estaban los foros romanos y por lo tanto los lugares donde los jueces, los pretores, jugaban los casos particulares. Porque yo, uno de ustedes, por ejemplo, yo y Gonzalo, no sé, por ejemplo, hicimos un contrato de compra y venta, ¿no? Yo voy a vender algo para él, él me va a pagar. Pero cuando yo le he dado algo, este algo estaba quebrado, no estaba bueno. Y Gonzalo se ha rabiado y dice, no, voy a entrar con acción judicial contra este señor. Bueno, va al pretor y el pretor va a analizar el caso, después de analizar va a dar una decisión, esta decisión va a vincular los casos futuros analógicamente. Así que 50 años después, cuando uno va allí, es un caso semejante, el pretor de aquel caso va a consultar al primero. Y todo eso ha formado un conjunto de decisiones que es a la vez materia de estudio científico del derecho. ¿Cómo se llama este colectiane de casos? Que es materia de estudio del derecho, jurisprudencia. Jurisprudencia. Jurisprudencia, la prudencia del derecho, porque es un saber práctico que depende de los bienes humanos y sobre todo de la regla y de la medida que está en la razón práctica y que necesita ser determinada en la realidad concreta de los casos difíciles. ¿Cuál es el bien que Gonzalo merece en este contrato? Bueno, es 20 bolivianos. Bueno, 20 bolivianos te voy a pagar porque el juez ha decidido. Esto es el justo debido en el caso. Pero no es posible este razonamiento sin prudencia. Y esto lo han descubierto también los romanos. Aristóteles ha pensado la prudencia desde el punto de vista del hábito, desde un punto de vista de la justicia. Los romanos, por otro lado, han descubierto la prudencia por el derecho y por lo tanto por la determinación concreta de la decisión judicial sobre los casos. Aristóteles ha hablado de la prudencia desde un punto de vista filosófico. Los romanos han hablado de la prudencia desde un punto de vista práctico jurídico, de una teoría de la decisión. Pero lo que los dos tienen en común es el facto de que la prudencia es la guía directora de todos los actos humanos. Sean actos y obras humanas, sean decisiones humanas.
Y por eso la prudencia se refiere a asuntos humanos y a lo que es objeto de deliberación. No hay prudencia en el reino animal, no hay prudencia en las plantas, no hay prudencia en los ángeles, no hay prudencia en nada. La prudencia es algo exclusivamente humano. Y por eso todas las virtudes que hemos estudiado dependen de la prudencia. Les pregunto si ustedes están viendo sobre pantalla el cuadrito, el cuadro que lo he hecho. ¿Sí? ¿Sí Doctor o no? Marco, buenas noches. Sí, tipo de bienes, virtudes éticas. Perfectamente, Claudio. Muchísimas gracias. Exactamente. Ahí que tenemos las virtudes en el medio, los defectos en un lado, el exceso en el otro lado. Por ejemplo, la prudencia, el exceso de imprudencia y defecto también imprudencia. La templanza, insensibilidad de un lado y sensibilidad extrema, ¿no? La búsqueda exclusiva del placer, por ejemplo, la gula, la lujuria, en el otro lado. Después el coraje, la valentía. Ahí que tenemos de un lado la cobardía y del otro la temeridad. La liberalidad, de un lado la avaricia y del otro la prodigalidad. La magnificencia, de un lado la mezquinez, la mezquiñad, ¿no? Mezquiñacez. Y del otro la vulgaridad. La magnanimidad, la pusilanimidad en el defecto, la pretenciosidad en el exceso. La amabilidad, la indiferencia en el defecto, la cólera o irascibilidad en el exceso. La sinceridad, la falsidad en el defecto y del otro lado la jactancia. La virtud de la espirituosidad, la grosería en el defecto y de otro lado la bufonería. Y por lo fin la injusticia, que tiene como defecto y es eso la injusticia. Fíjense que para la justicia, todas las otras virtudes que hemos visto, de la prudencia hasta la espirituosidad, son partes de la justicia. Pero fíjense que la prudencia es una condición causal para la justicia, en el sentido en que no existe virtud sin prudencia. Y todas las demás son partes potenciales de la justicia. O sea, que cuando presentes, aperfezonan, eh, vuelvan perfectos los actos justos, más perfectos. Es más perfecto si hago un contrato con vos y lo hago con todas estas virtudes que no hacer la justicia. Usted va a un poder judicial, el juez me sentencia y yo tengo la obligación de pagar. Es más perfecto si yo pago con espíritu virtuoso que cuando yo soy obligado a hacer lo que debo hacer por una decisión judicial. Pero porque nosotros somos seres defectuosos, es necesario que exista una cosa llamada poder judicial, para que cuando uno no hace, el poder judicial le diga, usted va a hacer, porque si no hacer, va a ser responsabilizado por esta cosa. Y entonces la existencia de la justicia no depende solamente
de la disposición moral de las personas. Porque si fuese así, sería necesario que todos nosotros fuésemos perfectos. Pero esto no es verdad. Aristóteles sabía de este, y todos los filósofos grandes de la humanidad también saben de este. Y entonces, para que la justicia se conserve, exista, es muy necesario que exista una cosa llamada polis, orden político, instituciones políticas que vengan a garantizar que el justo sea practicado por libre voluntad de los seres humanos o por obligación de los seres humanos. La política es una condición totalmente necesaria para la justicia. No hay justicia sin ley, no hay justicia sin legislador, no hay justicia sin un orden político, no hay justicia sin reglas estipuladas por voluntad del legislador. ¿Tranquilo hasta acá? ¿Sí o no? Muy bien. Sí, Entonces, ahorita sí, estamos en doctor. condición de seguir, empezando por los conceptos más, digamos, introductorios de lo que es el justo, ¿no? Porque el justo va a exigir de nosotros algunos conceptos primarios para que seamos capaces de seguir para nociones más elevadas. Así que dos cosas muy importantes y introductorias. Primero de todo, la justicia es una virtud que se manifiesta en la relación que uno tenga con otro o otras personas. Esto es muy importante. No se puede ser justo solo. Si yo me quedo solo en el mundo, acaba la justicia, porque la justicia es una virtud que se manifiesta en la relación humana y por lo tanto no es posible ser justo sin que yo tenga un convivio con otras personas. Entonces la relación es el primer punto de la justicia. Es una virtud relacional. Dos, justicia es una disposición del alma para realizar lo que es debido en la relación con los otros. Ahora bien, ¿qué es disposición del alma? Esto es muy importante. Lo que significa disposición del alma según Aristóteles. ¿Qué es eso? Disposición del alma quiere decir la convergencia de todas las potencias del alma para un acto. O sea, todos
los sentidos, la percepción común, que es el sentido común, la imaginación, los apetites y por lo tanto la memoria, el intelecto y el deseo. En un modo en que todas las emociones, que son actos de los sentidos y de la percepción común con la imaginación y la memoria, se quedan atraídos para realización de lo que es debido. Por ejemplo, hoy he tenido de pagar una cuenta de esta porquería que es un teléfono celular. He tenido de pagar la cuenta de esta desgracia, ¿no? Porque estaba atrasada. Así que he tenido de entrar en el sistema para pagar la cuenta de esta cosa. Bueno, en realidad yo fui movido para pagar. ¿Y por qué fui movido para pagar? Porque estaba a deber. El día de vencimiento ha sido ayer, pero ayer era el domingo. El domingo no hago nada, nada de compromisos, no hago nada. Domingo es un día para mí y nula, mesa y nula. Así que yo he decidido pagar hoy. Entonces entré en el sistema, todo eso de telefonía para quedar en segunda vía con la corrección monetaria, toda esta cosa, este cacho de cosas, para pagar esta desgracia, ¿no? Entonces me he sido movido por todas mis potencias, por los sentidos, por la percepción común, por la emoción, por la imaginación, por la memoria, que me decía, tú eres un deudor, esto es injusto. ¿No? Aunque estas empresas de telefonía sean canallas, aunque sea así, tu parte es pagar, tienes que pagar, todo eso. Todas esas cosas dentro de mí casi coercitivamente me obligaban a tener de pagar. El primer movimiento para pagar es el deber, el debido, el bien debido. Y después hay una serie de otros actos, como por ejemplo, yo voy a ser responsabilizado, van a entrar con una acción judicial contra mí, yo quedaré con el nombre sucio, el nombre malo en la plaza, todo eso, me van a bloquear cuentas y todo. Para evitar todo eso, voy a pagar más rápido posible para no tener problemas. También es una otra justificación. Fíjense que la primera es más perfecta. La segunda es menos perfecta. La segunda es legal, es lícita y legal. Pero la primera es lícita, legal y además moralmente más perfecta, según Aristóteles. Por eso la disposición del alma para realizar lo que es debido es una cosa muy importante. Y va a ser más perfecta tanto cuanto los otros sean para mí objeto de bien humano. O sea, que estoy en condiciones de ver las personas para las que estoy a deber como personas que merecen tener de mi parte
este sacrificio, este esfuerzo. Y esta obligación no es una obligación meramente legal o política, es una obligación que nace en mis disposiciones anímicas. Esto es lo que vuelve, hace con que el relacionamiento humano se torne más perfecto. Es más perfecto porque las disposiciones anímicas de las personas están totalmente convergiendo para un bien compartido y no solamente por la obligación de ahí estar y hacer lo que a la ley manda o todo eso. Ahora la pregunta fundamental, que ustedes tienen el deber de casa de reflexionar después, ¿no? Esto es el verdadero deber filosófico, de reflexionar sobre estas cosas, que es, ¿una sociedad puede vivir solo con deberes jurídico-políticos o es necesario que los seres humanos tengan también una disposición más profunda para los bienes humanos? Una sociedad podría vivir sola con las obligaciones jurídico-políticas o sería necesario también, antes de todo, o con todo, que también las disposiciones morales ahí estén. Y por lo tanto, las obligaciones jurídico-políticas deben tener una fundamentación moral para los bienes que tutelan y buscan realizar o no. Todo esto depende solamente de convención de los legisladores. ¿Cuál es la respuesta? ¿Mm? Aristóteles ha dicho que la disposición moral del alma es una condición necesaria, pero no suficiente para la garantía del orden, porque los seres humanos nacen dentro de una comunidad política. Así que no somos animales individuales que vienen al mundo antes de la política, como si estuviésemos en un estado de naturaleza primero y después fundásemos un orden político. Para Aristóteles, estas teorías contractualistas no hacen cualquier sentido, porque para él el orden político ha existido desde siempre en la humanidad. Entonces, siempre los seres humanos han nacido dentro de un orden político. Y por lo tanto, para justificar el origen del orden político, cuando no tenemos respuestas revelatorias, como las religiones lo hacen, entonces necesitamos de una explicación mitopoética, como ha hecho Virgilio, como ha hecho Homero, como ha hecho Hesíodo y como ha hecho los trágicos y grandes escritores griegos y latinos, ¿no? Como Virio, como Plauto, como otros, que han explicado esas cosas en una narración imaginativa, mitopoética, porque no tendrían respuestas. Entonces es necesario que el ingenio humano imaginativo pueda crear una narración para poner el lugar del desconocido. Pero desde siempre, la vida en comunidad ha sido la tabla esencial de la especie humana en la historia. Esto es lo que Aristóteles defiende. Y por eso hay cosas en nosotros que son naturales
Y hay cosas en nosotros que son originadas en la convención social. Hay cosas que son debidas porque son disposiciones naturales de nuestra especie y hay cosas que son objeto de convención, de una elección y deliberación común que hicimos, sobre todo dentro de instituciones que poseen una naturaleza deliberativa, como es el caso del poder legislativo. Y por lo tanto, así dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética Nicomaquea, ¿no? La justicia es la disposición del alma gracias a la cual las personas se disponen a hacer lo que es justo, a actuar justamente y a desear lo que es justo. Entonces ahí tenemos un tríptico del justo, ¿no? Una trinidad del justo, que es la disposición para hacer lo que es justo. Entonces, el primer punto, la disposición es lo que hemos visto, o sea, las potencias anímicas que van a convergir para hacer lo que es justo, ¿no? Esto es una moción interna del ser humano, viene de dentro para afuera. Ese es el primer punto. Después, segundo, actuar justamente. ¿Mm? Y tercer, desear lo que es justo. Por veces hicimos cosas por obligación y no deseamos lo que es justo, ¿no? Algunas personas hacen todo por obligación. Son como animales que viven deseando la ley y no el bien, ¿no? La persona tiene casi un placer de seguir una regla burocrática. Hay un gozo casi luxurioso de decir, yo soy un burócrata, así que estoy haciendo todo. Y cuando realiza aquella mierda, dice, ah, ahora yo tengo la felicidad máxima de mi vida, soy un burócrata feliz, ¿no? Este es el agente que Weber, Max Weber, gran intelectual, ha llamado de los que obran con racionalidad formal, porque los cálculos de medios de fines de sus acciones es un cálculo por eficiencia racional, es un cálculo. Y el cálculo es seguir la ley, no la ley acto de la razón, sino que es la ley la medida de lo que la regla escrita de los legisladores del Estado moderno ha puesto. Por eso es algo muy, muy, muy burocrático. Y mucha gente tiene total placer en estas cosas, ¿no? Un ratito. Boa noite. Boa noite. Dá oi para a turma. Diz, olha, que tal? Olá, Diz, tudo bem? Hola, Tudo não, bem? não, não é em italiano, é em castelhano. Enrico, Diz para eles assim, Bien, eu sou Henrico. yo soy Enrico. bienvenido Enrico. Aquí hay parque Que de Bienvenido. passa? dinosaurios, Muchas gracias. Pokémon, todo. Ó, o tio Gonçalo te perguntou se tu gosta de Pokémon. Sí, Tem dinossauros, Pokémon, tem de tudo aqui em Sucre. Em Sucre há Saigotinho. dinossauros, Pokémones, todo isso. Sarão. Sim, sério? Boa noite, pai. Boa noite, meu. Vai lá. ¿Mm? Chao, chao. Muy bien. Volviendo. A él le encanta Pokémon, así que bueno. Puta, Va en a el querer a aeropuerto Sucre ahora porque hay he Pokémon. visto un en el aeropuerto he visto un montón de Pokémon y aquí tiene parque de dinosaurios Mamma porque mia. había dinosaurios aquí en la región de Sucre y te va a adorar ahí, Enrico.
come, ¿no? Seguramente, seguramente. Muy bien. Entonces, estábamos, queridos, hablando sobre o sea, el deseo por el bien, ¿no? El deseo por el bien. Lo que desea el bien actúa justamente, tiene sus disposiciones al bien, va a obrar justamente de un modo más perfecto que lo que no hace esto por una disposición anímica, sino por obligación. ¿Mm? Pero para que una polis pueda ser feliz, es absolutamente necesario que exista la ley positiva, las reglas positivas. Porque algunos individuos, algunos seres humanos, solo van a comportarse y obrar bien, no porque estén con disposiciones anímicas para realizar el bien, sino que hay una norma positiva de la orden político, de las instituciones políticas, que obligan a obrar en un modo o no obrar. Y por eso Aristóteles, según mi juicio, ha dicho en un modo muy práctico y sabio que la justicia se dice de dos maneras, en una manera natural y en una manera convencional, como vamos a ver en un rato más, ¿no? Pero antes de esto, es muy importante ver lo que, lo que es el método, el reconocimiento de lo por qué la justicia es algo importante, que es un método que a los escolásticos le ha gustado muchísimo. Tomás de Aquino, por ejemplo, utiliza muchísimas veces este método, que es el método que se llama per via negationis, el método de la vía negativa. O sea, el reconocimiento de la disposición del alma por la vía negativa, que añelen las personas injustas y cómo se caracteriza. ¿Cómo yo puedo ver cuando la justicia es necesaria? Cuando lo veo los que son injustos. Porque ahí yo voy a sentir los efectos de lo que es un acto injusto. Y yo voy a me encolerizar, porque no voy a aceptar esta cosa, ¿no? No voy a aceptar uno que, por ejemplo, por sus deberes burocráticos, ¿m? Juega la justicia fuera y se queda con la burocracia. Esto es lo que ha pasado en los estados autoritarios, por ejemplo, ¿no? Y esto es, lamentablemente, lo que pasa muchas veces en las instituciones humanas. Entonces, ¿cómo vamos a reagir a la injusticia? Viendo lo que las injusticias provocan. Y Aristóteles ha dicho que existen dos tipos de personas injustas que son principales. Obviamente existen tipos muy variados dentro de estas dos matrices, ¿no? Que existen personas injustas porque son ambiciosas. ¿Qué es una persona injusta que es ambiciosa? Es una persona que quiere más de lo que merece, ¿no? Nosotros estudiamos en la semana pasada el caso, por ejemplo, del pretencioso, que es el exceso del magnánimo, ¿no? ¿Qué es el pretencioso? Es lo que quiere más honrarías de lo que merece. Aquí estamos en un caso más grave, porque aquí lo que quiere más no es solamente honrarías, sino que es también plata, dinero. O sea, una persona ambiciosa va siempre a cobrar más de lo que ella merece. Pero además de la ambición, hay también la iniquidad, y esto es un caso horrible, más grave, ¿no? Las personas injustas son también inicuas.
además de querer lo que no les pertenece, este tipo de gente produce el mal. Y produce el mal por diversas razones. Desde porque se siente amenazado, uno que hace el mal para el otro porque se siente amenazado por él, ¿m? O porque no es capaz de ver el bien en el otro o el bien que el otro persigue, o porque es envidiosa por el bien que el otro está persiguiendo y quiere para sí, ¿no? O porque el otro es mejor que esta persona y por lo tanto lo que hace es muy bueno y esta persona, además de ser envidiosa, también es soberba y por eso no acepta que el otro pueda ser mejor que ella. Fíjense que hay muchas causas para la iniquidad, ¿no? ¿Ok? Las causas de la iniquidad son diversas. Y un vicio anímico puede ser una parte potencial de otro vicio anímico y así por delante. Porque una persona puede se tornar inicua para satisfacer, por ejemplo, la concupiscencia, y nosotros vimos esto en una clase sobre la potencia, la potencia concupiscible, el caso de Epstein, por ejemplo, ¿no? Que ha hecho cosas bestiales para satisfacer su concupiscencia, hasta cosas de otro tipo. Por ejemplo, uno que es orgulloso y por eso envidioso de otras personas y no acepta que esta persona pueda contribuir mejor que ella para un bien mayor en el lugar donde estás, por ejemplo. Y entonces las personas practican injusticias movidas por cosas así, o porque es ambiciosa, o porque es inicua, o porque es un poco de los dos, ¿no? Y por lo tanto, las inicuas producen el mal y porque producen el mal, practican una injusticia que es para uno, pero también para otras personas. Porque la práctica de la maldad va a crear efectos en las relaciones que uno tiene con esta persona y también con otras personas además. Pero fíjense que, y esto es muy importante, y esto, según mi juicio, ha acertado Alberto Magno cuando ha comentado estas cosas, que la persona injusta, ¿no? Denuncia, muestra su maldad y su iniquidad por el silencio, por la idea de un falso misterio y por la incapacidad de decir con clareza acerca de sus reales intenciones. Porque cuando una persona así es confrontada, no puede revelar todo porque si revela el todo, denuncia su mala intención. Así que siempre una persona con estas malas intenciones, una persona inicua, va a encontrar otros motivos, otras razones para tentar justificar su acto y a lo mismo tiempo, a la vez, esconder sus reales intenciones. Por eso va a justificar que esto es una cosa burocrática, que eso es una normativa institucional, que esto es bla, bla, bla. Toda una cosa imbécil para esconder su real intención, que es mala. Y por eso el mal tiene un fin, que es su autodestrucción. El mal camina para su autodestrucción. Esto es una ley de la realidad. Y
puedo decir que es una ley metafísica. Y esto se ve claramente en la vida de las personas inicuas y en la vida en que las instituciones son dirigidas por personas inicuas. Los dos casos. Porque la iniquidad tiene un misterio que es por definición un misterio oculto, que lucha por mantener el oculto y que no ponga en las claras lo que es realmente la causa de sus actos, porque se poniese en evidencia la causa de sus actos, todas las personas sabrían que esto en realidad es el mal. Y el mal es la ausencia del bien. O sea, el mal está cuando el bien no está. Esta es la idea, porque el bien es de la naturaleza de las cosas, porque el bien es el ser, y si es ser, es bien. ¿Dónde está el ser? Está la verdad y el bien, y la belleza, ¿no? Y por lo tanto, las personas injustas, cuando inicuas, que es un grado más patológico, ¿no? ¿Por qué no dicen claramente sus intenciones? Están como que autodenunciándose, autorrevelándose en sus propias acciones, en su propio obrar, ¿no? Y para luchar contra esto, para rechazar estas cosas, es necesario que los seres humanos tengan buenas disposiciones anímicas para el bien. Y Aristóteles nos ha dicho que para la justicia existen tres tipos en la comunidad política y más dos tipos que son clasificaciones teóricas. Por esto existen cinco tipos de justicia. Tres tipos que son exclusivamente humanos para la comunidad humana y otros dos más que son clasificatorios. Y esto vamos a ver en la secuencia. Pero antes tenemos de ver algo que es el vínculo de la ética con la política. O sea, ¿hay un vínculo entre la ética y la política en Aristóteles? Respuesta, sí, absolutamente. Este vínculo, este vínculo es de orden institucional, es de orden habitual, es de orden teleológico y es de orden normativo. Porque la polis, busca el bien común, que es la felicidad general. Y esto bien común, eso es posible porque hay el justo legal y político. Una forma de justicia que es la justicia de la polis. La ciudad es justa. Esta es la idea. Por eso dice Aristóteles, cómo las personas infringen las leyes parecen justas, en las que las cumplen parecen justas. Evidentemente, todos los actos conforme a la ley son justos en cierto sentido. ¿Por qué? Porque hay leyes que son justas y hay leyes que pueden no ser justas, ¿no? En efecto, los actos estipulados por el arte de legislar son conformes a la ley y decimos que cada uno de ellos es justo. En sus preceptos sobre todos los dominantes o algo del mismo tipo, de tal forma que en cierto sentido, ¿no? No, perdón. En sus preceptos todos sobre todos los asuntos, las leyes apuntan al bien común de todas las personas, o de las mejores, o de las personas de las clases dominantes, que es el caso de la oligarquía, por ejemplo, o a algo del mismo tipo, de tal forma que en cierto sentido
llamamos justos a los actos que tienden a producir y preservar la felicidad y a los elementos que la componen para la comunidad política. Lo que exactamente Aristóteles quiere decir aquí? Quiere decir que hay tipos distintos de regímenes políticos. Hay regímenes buenos y regímenes que no son buenos. ¿Cuál es la diferencia entre los buenos y los malos regímenes? Es que los buenos regímenes buscan el bien común. Los malos regímenes buscan el interés particular de los que mandan. Los buenos regímenes políticos son, según Aristóteles, la monarquía, la aristocracia y la politea. La monarquía es el buen régimen de uno, la aristocracia el buen régimen de un grupo de personas virtuosas y la politea es el bien común de la mayoría que decide deliberativamente. Y los malos regímenes son patologías de estos, las corrupciones de estos buenos regímenes, como la tiranía, es la corrupción de la monarquía, la oligarquía es la corrupción de la aristocracia y la democracia en el mundo antiguo era así, o demagogía o democracia es la corrupción de la política, de la politea, ¿no? Entonces, y la ley determina igualmente que actuemos como actúan los hombres valientes, corajosos. Es decir, que no desertemos de nuestro puesto, ni huyamos, ni nos desprendamos de nuestras armas, y como los hombres moderados, es decir, que no cometamos adulterio ni ultrajes, ha dicho Aristóteles, ¿no? Y como los hombres amables, es decir, que no agredamos a los otros ni hablemos mal de ellos y así sucesivamente en relación con las otras formas de excelencia moral, imponiendo la práctica de ciertos actos y prohibiendo otros. Las determinaciones de las leyes bien elaboradas son buenas y las de las leyes elaboradas apresuradamente no llegan a ser igualmente buenas, ¿no? Entonces, en la necesidad de prudencia legislativa, ¿no? Los legisladores tienen que ser prudentes, ¿no? Entonces, la justicia en este sentido es la excelencia moral perfecta, aunque no lo sea de modo irrestricto, sino en relación con el prójimo. Por lo tanto, la justicia es frecuentemente considerada la más elevada forma de excelencia moral, que es la teoría de Platón. Para Platón, la justicia es más importante que todo, ¿no? Ella es la práctica efectiva de la excelencia moral perfecta. Esa es la teoría de Aristóteles. ¿Por qué? Porque la virtud más importante es la prudencia para Aristóteles. Pero la práctica efectiva de la excelencia moral perfecta es la justicia. ¿Por qué? Porque es la realización de lo que es la prudencia y de todas las otras virtudes en el campo social, en el campo práctico social, ¿no? Entonces, es perfecta porque las personas que poseen el sentimiento de justicia pueden practicarla no solo en relación consigo mismas, sino en relación con el prójimo, ¿no? Por eso es una virtud esencialmente social, esencialmente relacional, ¿ok? Le pregunto, queridos, si quieren hacer un intervalito, ¿sí? O sea, Perfecto. vamos un poco más adelante, paramos antes y quedamos para preguntas y dejamos las otras partes para mañana. ¿Qué prefieren? Buenas noches, Marcos. Tal vez la segunda opción yo compartiría, por favor. Gracias. Per mí, perfecto también. Yo podríamos ir, por ejemplo, ahora es 9:25. Podríamos, perdón, 8:25, porque Bolivia, ¿no? Podríamos ir hasta, por ejemplo, las 8:40, 8:45. Paramos la clase y vamos a las preguntas y no sé,
9:20, 9:15 paramos. ¿Qué les dice? Muy bien. Marcus, aquí una cosita. Aquí hay una regla, aquí en la universidad virtual, eh, que me dijeron siempre las clases tienen que ir hasta 9:30 de Bolivia, si no te descuentan, ¿no? Ah, En sí, no ese sabía de este. factor. Entonces yo creo Sí. Tienen que marcar tarjeta digital. Sí, a mí. Ok, Porque entonces. sí, es diferente do Brasil, pero lo que sí se hace es, hay la pausa, digamos, 10 minutos para que el profesor descanse, puede ir al baño, Ok. y después tiene que volver a la clase. Es decir, pero hay que cumplir horario, así como el Fregit de los Flintstones, como el Pedro Picapiedra, que tenía que... Entonces suena 9:30 y en el dinosaurio puedes salir Es rajando un de la mundo clase. beberiano, ¿no, Gonzalo? Pero tienen eso de que... Vamos a tener el break. Absolutamente. Muy bien, Ajá. entonces, Entonces, yo creo que lo... perfecto. Hacemos así. Ahora es 8:30, ¿no? Vamos a hacer un intervalito. Volvemos entonces 8, no sé, Gonzalo, 8, ¿qué les dice? No Como sé. si quieres unos 10 minutos ahí para que puedas Ok, tomar tu café, ¿no? perfecto. Y vamos Y- hasta 9:30. perfecto. 8:45. Ahí estamos listos, ¿no? Entonces ahora es 8:30, 8:45. Volvemos y vamos hasta las 30. 9:15 y entonces la parte final, 15 minutos para las preguntas. Perfecto. Gracias, doctor. Hasta Excelente, prontísimo. Marcus, así. Entonces vamos a volver para nuestra clase. Tenemos aún un poco algunas cosas para ver. Vamos a seguir entonces el análisis del justo político y ahí tenemos que ver algunas cosas que van a exigir de nosotros una mirada sobre la ciencia política clásica, ¿no? Porque el justo político eh, corresponde al lo que es debido a la ciudad política, ¿no? O sea, el arte de la legislación puede conducir al bien común, y esto es lo que pasa en los buenos regímenes políticos, o a la negación del bien común, que es lo que pasa en los regímenes y políticos o corruptos, ¿no? ¿Por qué? Porque la ley es expresión del justo político. La ley va a expresar, va a manifestar lo que es el bien debido que toda la sociedad debe cumplir relativamente a lo que es la exigencia de la ciudad política. Y por eso el justo político es siempre el ejercicio del poder que revela el hombre. O sea, el ejercicio del poder revela al hombre, pues los gobernantes ejercen necesariamente su poder en relación con los otros hombres y al mismo tiempo son miembros de la comunidad política. Entonces, uno que es un inicuo, tal luego va a ejercer el poder, va a revelar, a mostrar sus propias intenciones en el acto mismo de mandar. Cuando hablamos de poder, estamos hablando
de una cosa que es muy distinta de lo que vamos a llamar de autoridad, ¿no? O sea, en todas las formas políticas antiguas, nosotros teníamos una diferencia entre auctoritas y potestas, entre autoridad y poder político. La autoridad corresponde a la verdadera voz y por lo tanto la idea de que a uno o algunos son portavoces de la verdad o de la voz que enuncia la verdad. Esta es la idea, ¿no? De autoritas. Por eso la idea de autoritas tiene relación con la noción de autor. El autor es el que enuncia por su propia voz la verdad que conoce. Esto es muy distinto de la idea de poder político, potestas, porque en la autoridad, uno que es un autor, que es autoridad, habla. Es su palabra, es suficiente para justificar la decisión. El poder, por otro lado, tiene que ver con la capacidad de uno de tomar decisiones y garantizar su palabra por medio de la fuerza o de otros instrumentos. En la autoridad reposa el principio de la confianza. En el poder, por otro lado, reposa el principio del temor y de la obediencia. Esta distinción que era muy presente en el mundo antiguo se ha totalmente destruido con el Estado moderno, porque el Estado moderno ha hecho una cosa que es el monopolio del poder. Y entonces no hay otro con que el poder pueda dividir o compartir o algo así. En los sistemas antiguos, sean basados en la religión, sean basados en la idea de que uno pueda hablar la verdad contra todo el sistema, bueno, en estos sistemas la idea de autoridad siempre estaba presente. Por ejemplo, cuando miramos el sistema de Israel, por ejemplo, ahí estaba la figura del profeta, ¿no? Y el profeta es uno que habla, es su voz, no es su voz, en realidad es la voz de Dios, ¿no? Porque habla sobre el futuro, sobre cosas que nadie conoce. Así que Dios pueda elegir cualquier uno, por más desprezado que sea en el medio social, y esto va a ser el profeta, la voz de la autoridad. Y por eso algunos dicen que, y esto ha dicho muchos intelectuales contemporáneos como Michel Foucault, Giorgio Agamben, lo mismo Cacciari y Paolo Prodi han escrito sobre que la noción de profecía en la tradición de Israel es un modelo que a la vez instaura la presencia de la autoridad en medio de las potestas, porque es la voz
que Dios ha reservado para sí mismo para juzgar el poder civil en la sociedad política, ¿no? Y al mismo tiempo, porque cualquier persona puede ser elegida por Dios como un profeta, la manifestación profética es también una manifestación, por decirlo así, democrática, porque cualquier uno puede ser un profeta. Entonces, en la base de la narración, digamos, de la tradición de Israel, ahí está la figura del autoritas. Entre los griegos también hay un caso muy interesante de la figura de autoritas, que es la figura del parresiasta, ¿no? La parresía es la capacidad que uno tiene mientras sea un miembro de la comunidad política, por lo tanto un ciudadano, de hablar contra cualquier decisión y con el uso de la argumentación retórica o dialéctica, mostrar que una decisión o una medida está yendo en contraria a la verdad práctica y por lo tanto el parresiasta es lo que enfrenta el poder para defender la verdad, o sea, para ser él una representación de la autoridad. Esta idea antigua del parresiasta, esa era una manera que algunos sistemas políticos en las ciudades griegas encontraron para preservar el justo político contra el ejercicio absoluto o ilimitado del poder. Pero después, con el desarrollo de los sistemas políticos, se han descubierto que se las damos la voz a todos los ciudadanos y ellos entre sí pueden probar su punto con el uso de las técnicas retóricas, con el uso de las técnicas del discurso retórico, como son la disposición, la elocución, la presencia, las figuras del lenguaje, los símbolos, ¿no? Los actos sígnicos de la verosimilianza, ¿no? Con el uso del entimema o de los ejemplos que son características del discurso retórico. Esto va muy bien porque la retórica es una forma de argumentación que parte de una opinión propia y se esfuerza ornamentando el discurso por tornar esta opinión propia una opinión compartida, una opinión común. Y entonces, en un régimen en que la mayoría decide las cuestiones, aunque la minoría tenga algunas facultades contra las decisiones de la mayoría, por veces, esto va a ser un modelo racional, porque va a privilegiar las posiciones más probables o más verosímiles, y por lo tanto, el justo político va a depender también de un amplio espacio deliberativo para que las razones puedan tener entre ellas un confronto, un clash, una disputa racional. Y por eso, una ciudad justa, o mejor, una ciudad donde el justo político sea realizado, determinado, concretizado, es una ciudad que invita a todos sus ciudadanos a comportarse bien también en otras dimensiones, como en la vida doméstica, en la vida económica,
como padres que son o como esposos, algo así, porque en la Grecia clásica, ah, esta división social de la economía doméstica, del comercio y después de la polis, exclusivo para los ciudadanos, era algo presente, aunque sabemos que desde el punto de vista de la ley natural y de una visión más universal de los valores, ahí también tenían muchas injusticias, la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Y por eso las ideas parecen muy buenas, pero la práctica ni siempre ha sido buena, ¿no? Pero de lo que podremos extraer de las ideas, hay un facto muy importante de que la justicia implica el bien de los otros y la justicia es una parte potencial en todas las demás virtudes. Esto es muy importante, ¿no? Porque la justicia va a promover, a incentivar con que los ciudadanos, porque viven en una comunidad política virtuosa y justa, tengan un invito, una invitación para se comportaren bien en otras partes de su vida, ¿no? Y ahí vamos a llegar, y ahí voy a concluir para pasar a las preguntas y mañana vamos a continuar. Que Aristóteles ha dicho así, que todo lo que es inicuo es ilegal, pero no todo lo que es ilegal es inicuo. ¿Qué Aristóteles quiere decir con esto? Que existe la posibilidad que los legisladores hagan leyes injustas. O sea, leyes que sean contrarias a la justicia. Y si la justicia no depende solamente de las leyes, entonces existe una parte de la justicia que es lo que Aristóteles ha llamado de justo por naturaleza. Y de otro lado, hay una parte de la justicia que Aristóteles y los seguidores han llamado justo por convención. El justo por naturaleza corresponde a la parte del justo que está en orden con el nomos y por lo tanto con el orden cósmico. Este justo por naturaleza es algo que está en Aristóteles, pero es algo que depende de la naturaleza de las especies, porque cada especie tiene una esencia y una actualidad, o sea, que en cada especie hay una naturaleza y esta naturaleza posee ciertos bienes que son sus fines. Y el movimiento de esta esencia hasta sus fines depende de una, digamos, generación y no corrupción para la realización de esta naturaleza. Y cuando la especie en cuestión es la especie humana, estamos hablando del justo por naturaleza, porque hay cosas que son bienes humanos básicos para la especie humana y que los seres humanos persiguen para realizar estos bienes rechazando los males. Y esto es el justo por naturaleza. A partir de esto, hay una parte que no viola
no invalida, sino que completa y aperfecciona, va a perfeccionar, mejor diciendo, este justo por naturaleza por medio del deseo humano. Y ahí vamos a llegar en el justo por convención. La diferencia entre el justo por naturaleza y el justo por convención es algo muy importante, sobre todo para lo que va a venir después de Aristóteles con la teoría de la ley natural y el derecho natural. Y las teorías medievales de la ley natural y del derecho natural van a ser una, digamos, investigación más profunda que va a partir del justo por naturaleza para construir la tradición justnaturalista. Y por otro lado, el justo por convención va a ser el origen de lo que vamos a llamar de derecho y ley positiva. Y esto todo, con las demás especies de justicia, vamos a estudiar mañana. Y ahora voy a quedar la clase y dejar la palabra con ustedes para preguntas y todo eso. Y dejamos lo que va a seguir del punto 7 adelante para mañana, cuando vamos también a estudiar un poco de esta tradición justnaturalista. ¿Ok? Bueno, voy ahora a abrir un poco las preguntas. Por favor, vamos a ver si en chat hay cualquier cosa. Bueno, Juan Pablo, ¿cuál es la relación entre prudencia y justicia? Creo que ya lo he respondido. Carlos, por eso se llama jurisprudencia, exactamente, Carlos. Los hemos visto. Y jurisprudencia significa ciencia del derecho, ¿no? O jurisprudencia, ¿no? Que es lo mismo. Por eso en Italia, por ejemplo, las facultades de derecho se llaman facultad de jurisprudencia, ¿no? Porque justamente la palabra jurisprudencia significa ciencia del derecho, ¿no? Claudia, increíble, nos debemos a todo lo que somos ahora. Sí, exactamente. Claudia, la prudencia a través de la razón. Brava. Erika Torres, puede agrandar la imagen del esquema. Espero haber hecho, ¿no? Sergio, apoyo el comentario del celular. Noelia, disposiciones morales para que haya ética. Sí, perfecto, exactamente. La ética es la realización, la determinación, Noelia, de estas disposiciones, ¿no? Después, Gustavo, ahí entra la equidad. Perfecto. Noelia, disposiciones morales para que haya ética. Disposiciones legales para haya eficacia y eficiencia con cumplimiento, aunque sea del orden coercitivo. Sí, 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 exactamente. Gonzalo, la jaula de hierro burocrática, según Weber, exactamente. Loelia, personas oscuras y ambiguas, sí, muchas de ellas, seguramente, ¿no? Porque lo hacen este tipo de cosas. Flavia, no, no tendremos por qué el prof se perjudica por la regla de la universidad. Ah, bueno. Nadie ha hablado de la tremenda playlist del exceso del profesor Gonzalo, muy bien, muy buena, ¿no? Ah, bueno, Carlos, un filósofo debería tener una ideología política. Tengo la impresión de que la mayoría de los filósofos de los últimos 2 siglos han sido de izquierda, o al menos son los que más han destacado, como Foucault, Sartre, Gramsci, Slavoj Žižek. ¿Es realmente así? No creo, Carlos, porque no me parece que la ideología política va a definir la calidad de un filósofo, ¿no? Y además la ideología política es una ideología, o sea, es un lenguaje metafórico que procura expresar un cierto
una cierta visión del mundo o sobre lo que el mundo debería ser, ¿no? Yo comparto totalmente la posición de Paul Ricoeur sobre lo que es ideología, porque la ideología es una escala de significados que pueden ser expresiones de un orden antecedente o maneras contrarias a este orden. Cuando en una ideología se quiere ser la sustituta de este orden, ya no es más ideología, sino que es una utopía política, ¿no? Entonces, me parece que la ideología política es algo que para ser una ideología, digamos, que no destruye el orden, es necesario que esa ideología se incluya en una democracia deliberativa, ¿no? La posibilidad de que sus defensores puedan revisarla, ¿no? Y esto es algo muy importante, esta postura de humildad delante de la ideología política, porque si no es así, entonces la ideología política va a ser un instrumento de soberbia política. Y la soberba política es la madre de las ideologías totalitarias, ¿no? Bueno, Carlos, un filósofo debería tener... Ah, no, es la misma pregunta. Ok. Ahorita vamos a pasar entonces a las preguntas vocales. Voy a pasar la palabra a Nicolás. Por favor, Nicolás. Hola Marcus, ¿qué tal? ¿Qué tal, querido? Tenía una pregunta, bueno, leyendo sobre el libro quinto de la ética y sobre lo que expusiste hoy. ¿Hasta qué punto llega a ser posible en este caso la deliberación para el caso de la justicia? Porque, claro, en las clases anteriores venía cuestionando un poco el tema de cómo se puede evitar el relativismo, digamos, en las virtudes anteriores que son más personales, ¿no? Y Ujú, ahí me decían que es posible alcanzar una deliberación de cierta manera consigo mismo de acuerdo a la experiencia vital, ¿no? Incluso ujú, Gonzalo en su ensayos, en el que nos linkeó sobre el comentario de Santo Tomás a Aristóteles, dice algo parecido, ¿no? Que no existe un principio universal, sino que depende de la experiencia vivida del sujeto, ¿no? Entonces, perfecto. pero eso se vuelve problemático en la definición de justicia porque trata sobre una relación intersubjetiva en la que van a haber posturas que pueden ser propiamente sustentadas por la razón, antinómicas podríamos llamarlas, ¿no? También, como puede ser el caso del comunismo contra el capitalismo o el liberalismo político contra la monarquía, contra el absolutismo, que ambos pueden sustentarse perfectamente mediante la razón. Y la única resolución que existiría sería, y este es un concepto más hegeliano que seguramente Gonzalo va a conocer bastante, es la mediación, ¿no? O sea, Ujú, para que esta contradicción pueda ser superada, tiene que existir una tercera instancia que determine, de cierto sentido, qué es lo válido en un momento dado, ¿no? Entonces, en este caso, en el de la justicia, siempre va a terminar siendo, por lo menos en mi opinión, y en lo que he leído, va a ser el poder, ¿no? Porque al final lo que determina eh, qué es justo en un momento dado de la historia no es tanto la razón de las personas que muchas veces ni siquiera llegan a participar activamente en estos procesos, sino o sea, el propio ejercicio de la fuerza y de la coerción, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto realmente es un ideal la deliberación en el caso de la justicia? ujú. Muy bien, muy buena pregunta, Nicolás. En la realidad, eh, Aristóteles ha dicho así, que para resolver esta aporía es necesario considerar las instituciones. Y las instituciones poseen funciones distintas y colaborativas. Y por lo tanto, no, ninguno tiene la capacidad de decir la verdad absoluta. Y por eso, trabajar en comunidad y en conjunto implica una tarea pedagógica compartida para buscar lo que parece ser una medida acepta por la mayor parte de las personas. Pero esto todo es una cuestión de razonabilidad práctica, no solamente de razonamiento práctico, que es donde está la deliberación, sino también de razonabilidad, o sea, de una visión más adelante de la deliberación
que busque un sentido en la circunstancia concreta de una decisión a ser tomada. Por ejemplo, ni siempre la mejor decisión podrá ser tomada en una circunstancia excepcional. Por ejemplo, el mejor que en la guerra se podría hacer es pararla, pero ni un lado ni otro lado quiere parar. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros que somos atingidos por estas bombas, por estas cosas? Bueno, lo que deseamos, el mejor de todo, es quedar esta guerra, pararla, pero no es posible. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el mejor hacer es quizá seguir, ir afuera, ¿no? Salir desde ahí con su familia, con sus chicos, de todo, para evitar la muerte. ¿Es la mejor decisión? Bueno, generalmente, teóricamente no es, pero en este caso es la mejor, ¿sabes? Entonces, por eso la deliberación va a depender siempre de las circunstancias. Lo que va a iluminar la decisión es la circunstancia. Entonces, no es posible pensar siempre la deliberación será así en este caso porque el bien absoluto. No, no, esto no es posible, según Aristóteles, claro. Porque lo que va a iluminar el término medio es siempre la circunstancia. Y la circunstancia puede ser análoga a la otra, pero la medida justa en los dos casos sean distintos. Porque hay una serie de criterios importantes que van a evaluar lo que es el término medio en estos casos. Incluso las mismas personas en el mismo ambiente, en tiempos distintos, puedan tener medidas distintas, porque el tiempo se ha cambiado. Lo que diferencia esto de un relativismo, bueno, lo que diferencia esto de un relativismo es que en una visión puramente relativista no va a ser capaz de comprender la noción de término medio. Y aquí además hay una cuestión objetiva del término medio, ¿no? Es una noción objetiva según Aristóteles, no puramente subjetiva. Pero esto en Aristóteles, y ahí sí, esto es un punto importante, que va a exigir una cierta disposición objetiva para los principios fundamentales de los actos humanos, o comprender que el bien es el primer principio del orden práctico y este principio posee un grado de evidencia. Sin esta evidencia, todo se diventa relativismo. Y por lo tanto, lo que sostiene en Aristóteles la objetividad del bien es su grado de evidencia para cualquier agente. Esto es el punto determinante para una circunstancia indeterminada. Y esto es muy distinto del relativismo que no acepta una evidencia de los bienes humanos. No sé si he respondido tu pregunta, Nicolás, porque es una pregunta que deberíamos ir adelante, ¿sabes? No es satisfactorio, porque ahí teníamos que ver qué es ciencia, todo eso, ¿ah? Sí, lo único, o sea, en gran medida sí, lo único es lo último que me pareció, o sea, hasta qué punto esa evidencia, digamos, que sería más, no sé, ontológica para Aristóteles, porque sería parte de las propias esencias y ¿no? de la sustancia. Mm. Eh, Este es lo que diferencia a Aristóteles de Platón, porque en Platón sí es ontológica, en Aristóteles no. Esta evidencia no es del bien que existe antes, no. El bien que existe antes es solo un concepto. La realidad, el bien es lo que en la circunstancia le atrae. O sea, la evidencia no es una evidencia según la cosa que existe. Y sí, la evidencia es un acto de intelección
que el logos se da cuenta antes de empezar las operaciones intelectuales. Por ejemplo, el intelecto se mueve como razón. La razón es el movimiento del intelecto. Y este movimiento tiene etapas, estagios, la aprehensión, el juicio y el razonamiento. Pero en la aprehensión, para que la aprehensión ocurra, es necesario, antes de todo, que la aprehensión tenga una captación inmediata de ciertos principios, que en orden especulativo son los primeros principios de las demostraciones, como la no contradicción, identidad, tercer excluido, todo es mayor que la parte, bivalencia, ¿no? De los valores verdad y todo eso. En el orden técnico es necesario que se parte de una forma esencial que es tomada en la forma mentis como un punto de partida para la producción. Y en la razón práctica, el primer principio es el bien a que todas las cosas le apetecen. Esto es lo que ha dicho Aristóteles, que este bien es un primer principio del orden práctico. Porque para empezar a moverme, yo necesito partir de un fin que voy a buscar, y este fin es el bien. Pero la evidencia de este fin no es porque yo lo he visto algo en la realidad y entonces empíricamente he visto y aquí el bien. No, no, no es así. Esta es la confusión que ha hecho Georg Moore cuando ha tentado leer a Aristóteles en esta clave que es muy errada, ¿no? Porque Aristóteles no estaba hablando de bien como cosa. Aristóteles estaba hablando de bien como algo evidente para la inteligencia. Es la inteligencia que se da cuenta de esta cosa. Claro, o sea, la inteligencia llega a ver lo que se da por esencia en el ser, ¿no? O sea, en el ente, en este caso. No sé si es una lectura tal vez más atomista, pero Perfecto, eh, sí, es una lectura tomista, pero esta lectura nos ayuda a comprender un poco mejor a Aristóteles, ¿no? claro. Entonces, a lo que me iba es que, o sea, ¿qué se puede decir? En la sustancia actual existe un conjunto de operaciones objetivas, y vamos a intentar usar términos aristotélicos, ¿no? Ajá, Operaciones que determinan la esencia, ¿no? Pero esas operaciones existen en el propio ser, son inmanentes, por así decirlo, ¿no? Yo creo que exacto, es más sí, inmanentista Aristóteles, ¿no? Pero esa inmanencia, exactamente. entonces, no se denomina ontológica, que es óntica, ¿o qué es? ¿O cómo se le Eh, podría llamar? Muy bien. Es que hay una diferencia entre la actualidad que se desarrolla en las sustancias, que son los tipos más importantes de ser que existen, no los únicos, pero los más importantes, según Aristóteles, porque el ser se dice de muchos modos, y uno de estos es en la sustancia, pero no solamente la sustancia, porque existen otros tipos de ser, ¿no? Por ejemplo, los elementos y otras cosas. Ujú, Pero en Aristóteles, una cosa es la actualidad del ser real y otra cosa es la evidencia de la causa final de las cosas. La evidencia de la causa final es un acto del intelecto, porque es el intelecto que capta esto, obviamente, según una proporción. Y por lo tanto, esta captación es una aprehensión inmediata, al modo de axioma. Pero esto también va a ser y va a depender de algún modo de la experiencia. Y en este caso, ahí sí, la actualidad de un ser en movimiento que es generado para ser lo que es, bueno, esta evidencia
de su actuación va a ser el componente ontológico que va a mostrar esta evidencia del bien que has tomado como primer principio de la razón práctica. Pero esta actuación en el campo práctico moral va a depender de las acciones humanas. Por eso los decía la prudencia, ¿m? Que es aprendizado y a la vez experiencia. Y por lo tanto, para la prudencia también es importante la causa ejemplar de los actos de otras personas más viejas, más sabias, más todo eso. ¿Por qué? Porque voy a tener una confirmación en los ejemplos de estas personas de lo que es el bien que yo lo he tomado como evidente según la mía inteligencia. En Tomás de Aquino, esto se adiciona la ley eterna. Y por eso hay una explicación teológica para este en Tomás de Aquino y también en Alberto Magno. Pero en Aristóteles no hay una teología. Así que lo máximo que tenemos es el libro, perdón, el libro Lambda de la metafísica, ¿no? Y además, en Aristóteles, lo que tenemos de tener presente es que estas nociones de la evidencia del bien se dicen según una forma de comprender la relación entre el libro lambda y el libro iota, el libro eta y el libro delta de la metafísica con la ética nicomaquea y la ética eudemia. Porque sin esta conexión entre los libros de la metafísica y los libros de las obras éticas, no es posible hacer estas inferencias, ¿sabes? ¿Por qué decimos que el bien es también un principio evidente para el orden práctico en el intelecto humano? Porque Aristóteles ha hecho una comprensión analógica entre el ser y el bien en la metafísica. Y entonces tu pregunta, que es fantástica, muy buena, que daría un otro curso, nos lleva a este mundo, ¿no? A la necesidad de leermos la ética nicomaquea juntamente con la metafísica. ¿Sí? Esto es Sí. muy importante. Gracias, Marcos. Querido, gracias. Muy bien. Claudia, Creo que querido, entonces paramos por aquí. Volvemos mañana. Gonzalo, si quieres decir algo, tenemos ahí 4 minutos, por favor. Claudia tenía la mano levantada y si te le hace una pregunta cortica, tal vez ahí Por se favor, anime. cómo no. Y si puedes prender tu cámara, Claudia Natal. Buenas noches. Sí, siempre tengo la cámara encendida, que tengo problemas. En Trinidad ha llovido y estamos con luz. Mi pregunta era sencilla, ¿no? Después de la liberación, ¿qué es lo que se concluye? Después de la Sí, deliberación, preguntas, Claudia. Perdón, sí. porque después de la deliberación, perfecto. Muy bien, esta es una óptima pregunta, muy buena. Fíjase en el siguiente. Tenemos la aprehensión práctica, el juicio práctico y el razonamiento práctico. Los tres actos de la razón práctica. ¿Ok? Como hemos visto hace algunos encuentros. Bueno, la elección es un acto del juicio. El juicio mira al fin y dice, para llegar hasta allá, el fin de mi acto, para que yo pueda realizar esta acción, yo tengo diversos medios. Yo voy a elegir cuáles son los medios para realizar el fin. ¿Ok? Yo tengo el medio uno, por ejemplo, para ir hasta la universidad puedo ir con coche, Uber, pie, caballo, bicicleta, metro y bus. Esto lo he hecho una elección. Ahora voy a decidir cuál de estos medios
es el más adecuado para llegar a la universidad. Y entonces ahora paso de la elección para la deliberación. La deliberación va a decir cuál es el medio más adecuado. Por ejemplo, yo tengo que llegar a la universidad en 30 minutos. ¿Cuál es el mejor medio? Coche. Yo voy a quedar mi coche y voy de coche para la universidad. Cuando he hecho esta decisión, he hecho la deliberación del mejor medio para realizar este fin, que es llegar a la universidad en 30 minutos. Porque para esperar el Uber voy a demorar, y todos los otros son imposibles llegar en 30 minutos. Entonces, la deliberación es más perfecta que la de elección. La elección ha elegido, ha seleccionado todos los medios. Ha dicho, oh, estos son los medios que tienes. Pero la deliberación ha decidido, este es el mejor medio. Y entonces voy desde el juicio para el razonamiento práctico, que es la realización concreta de la delación. La deliberación está entre el juicio y el razonamiento, entre la decisión que hago sobre el medio y la práctica del medio. Por eso la deliberación, la prudencia tiene en vista el objeto de la deliberación, que es el mejor medio. Por eso es llamada también de la virtud del bien deliberar, ¿no? Tranquilo, Muchas gracias, doctor. Muchas querida, gracias. por favor. Muy bien, queridos. Entonces, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con ustedes en esta noche. Mañana volvemos para ver lo que falta sobre la justicia. Vamos a ver algunas cosas mañana, algo que no hemos visto aún, sobre algunos comentarios medievales sobre la ética nicomaquea, algunas cuestiones que van a envolver a Alberto, San Tomás de Aquino y todo eso, incluso para ver esta diferencia entre justo naturaleza, justo convención, las cuestiones que envuelven la ley natural, el derecho natural, porque esto es muy importante en la tradición jurídica occidental. Y entonces nos quedaremos con las especies de justicia y en la próxima semana, el lunes, vamos a ver la amistad en Aristóteles, que va a ser la última clase que vamos a tener antes de Doctor Marco y después de la evaluación final. Muy bien. He olvidado de una cosa importante, ¿no? Si Gonzalo me permite, yo muy rápido, un minuto, me voy a fermarme y mañana voy a hacer esto de nuevo. Yo tengo un grupo de investigación, un grupo de estudios en la Universidad Federal de Río Grande del Sur sobre lógica, ¿no? Este grupo tiene ya desde el 2015, entonces son 11 años. Nos encontramos online jueves en la tarde. Este jueves próximo no va a haber, pero el otro sí, el 9. En este semestre vamos a leer el libro Razón y Argumentación de Peter Gitch, que es un gran lógico, un gran profesor de lógica. Ha sido el esposo de Elizabeth Anscombe y un gran seguidor y discípulo de Ludwig Wittgenstein, ¿no? Nosotros en estos semestres vamos a leer esta obra. Si quieren participar, son muy invitados con mucho gusto. Es un grupo abierto, gratuito, basta llegar. El objetivo es la lectura colectiva. Hay ahí muchos estudiantes de todas las partes. Elegimos juntos y hicimos un estudio conjunto de las obras de lógica, ¿no? Por 11 años estamos haciendo esto. Entonces, me gustaría mucho invitarlos si quieren participar. Mañana podemos hablar mejor de este. Puedo pasar el link del grupo que ustedes se asuman a nosotros. Son siempre jueves en Brasil 16 a las 17, para ustedes será
15 a las 16 de la tarde, ¿no? Ujú. Los jueves, tarde, en este horario, vía Zoom. Así que muy tranquilo, mi Zoom personal, muy tranquilo. Yo voy a pasar para ustedes después para quien haga interés. No es con la Universidad San Francisco, pero es de URCS. Y como es un grupo abierto de estudios que no tiene ninguna certificación, nada de este, es un grupo abierto para quien quiere participar y tener el gusto filosófico. Basta esto, ¿no? Ujú. Entonces, mañana yo voy a hablar mejor de este, si quieren. Será un gusto tenerlos con nosotros. ¿Ok? Maravilla, Marcus, qué bella invitación. Yo creo que varios se van a querer sumar. Y sabes, podríamos pensar en hacer el acuerdo URGIS, ese grupo de lógica con filosofía San Francisco Javier. Maravilloso. Hacemos ese acuerdo y nosotros podemos emitir certificados también. ¡Bah! Esto sería fantástico, Para vocês ¿no? também, incluir a tua turma, porque Ujú. estas relações assim isonômicas são as melhores, né? Sí, Fazer perfecto, realmente exactamente. parcerias, então teus estudantes também são muito bem-vindos aqui. Muchas gracias, Uhum. muchas gracias, mi hermano. Y bueno, Feito, ah, vamos a passemos hacer assim. este, sí, sí, con mucho gusto. He puesto en el chat el autor, Peter Gitsch, y el nombre del título de la obra, que vamos a leer en portugués, pero para ustedes es muy cercano el idioma, entonces no hay problema, ¿no? Muy tranquilo. Hay traducción para el castellano y hay traducción para inglés, así que no hay ningún problema. Van a poder participar con mucho gusto, muy tranquilo. ¿Ok? Muy bien, queridos. Mañana entonces hablamos un poco mejor de este. Voy a pasar también mañana en el link de mi grupo de lógica. Eh, todos ustedes serán muy bienvenidos a este grupo también si quieren. Y ahí vamos a hacer estas cosas más de parcería con nuestra Universidad URCS con la San Francisco Javier. ¿Ok? Un abrazo fuerte, una excelente noche y hablamos mañana, queridos. Hasta luego.